7% desde 2.4% hace 2 semanas. Y una de las instituciones que mejoraron su expectativa de crecimiento para México en 2023 es Vector. Por eso voy a conversar con Rodolfo Navarrete, economista en jefe de Vector Empresas. Rodolfo, gracias por la oportunidad de conversar contigo una vez más. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Víctor. El gusto es mío. Gracias, Rodolfo. Cuéntanos, por favor, ¿por qué están considerando un crecimiento de la economía mexicana este año del 3.4%, que implica una revisión al alza desde su previsión anterior, que era de 2.3%? Bueno, hemos revisado la cifra de crecimiento para el 2023 y para los siguientes años. Y la base de la revisión es fundamentalmente, yo diría, aritmética y en alguna medida económica también. Tú sabes que la economía mexicana creció al menos de manera preliminar 3.7% en el primer semestre. Si ya no creciera en el segundo semestre, vale decir, si se mantuviera sobre el nivel del segundo trimestre en lo que resta del año, la economía en el conjunto crecería 3%, ¿no? La pregunta en estos términos es si la economía va a dejar de crecer en el segundo semestre con respecto al segundo trimestre, o va a crecer más o a crecer menos, o a decrecer en todo caso. Yo diría la probabilidad de que decrezca es relativamente baja, sobre todo por la información que ha comenzado a aparecer en el mes de julio. Los indicadores que ya tenemos al mes de julio, algunos indicadores de opinión, lo que muestran es que el crecimiento económico sigue fuerte, al menos en el inicio del segundo semestre. Hemos visto, por ejemplo, las ventas de automóviles crecieron 32% en términos anuales, la producción de automóviles creció 13%, los indicadores de confianza tanto de los empresarios como de los consumidores han registrado niveles bastante altos. En el caso de los empresarios manufactureros y de los consumidores, por ejemplo, el nivel que se registró en julio es el más alto, el tercero más alto en los últimos 20 o 25 años. Y hay otros indicadores, como por ejemplo los PMIs, etcétera, etcétera, que nos están diciendo que julio ha sido, al parecer, un mes bastante positivo, de tal modo que la probabilidad de que siga creciendo la economía es relativamente alta. Al contrario, la probabilidad de que haya decrecido en julio con respecto al segundo trimestre es muy baja. En ese sentido, pues nosotros creemos que el crecimiento va a seguir y en consecuencia, pues tendremos un segundo semestre relativamente bueno con respecto a lo que acabamos de ver en el primer semestre, ¿no? Sí. Acaba de publicarse un dato muy bueno de inversión fija bruta, ¿no?, de mayo, con un crecimiento de 4.5% mensual o 15.1% a tasa anual. ¿Crees que la inversión pueda dinamizarse un poco más en los próximos meses y eso tendría que ver con una mayor inversión a causa del nearshoring? La reactivación, por ejemplo, dabas ahora datos de la industria automotriz que está, la verdad, con muy buen desempeño. Sí, definitivamente. La inversión bruta fija, efectivamente, como tú lo dices, creció en términos mensuales 4.5%. 4.5% en términos mensuales es una barbaridad. En términos anualizados, estamos hablando de que prácticamente 50-55% de crecimiento en el mes de mayo. Es una cosa verdaderamente extraordinaria. Y la base de ese crecimiento, como tú bien sabes, ha estado fundamentalmente en la construcción, pero si tomamos el comportamiento de los últimos 5 meses, es fundamentalmente importación de bienes de capital, etcétera, etcétera. Y efectivamente está asociado a varios fenómenos. Uno de ellos es el nearshoring. El otro es un fenómeno natural. Estamos acercándonos cada vez más a la finalización de la presente administración y es natural que tengan que terminar los grandes proyectos de inversión. En ese sentido, pues lo que podríamos ver en los próximos meses es que la demanda se sigue fortaleciendo. Esto es bueno para la economía porque hasta el día de hoy
esa presión de demanda que estamos observando, el crecimiento de la inversión y el crecimiento del consumo, se está resolviendo a través de un incremento en la producción, ¿no? Posteriormente lo que vamos a ver es probablemente algunas presiones sobre la inflación, y eso sí ya sería preocupante, ¿no? Podríamos ver que la inflación no baja tan rápido como se está observando, y eso podría obligar al Banco Central a actuar. No creo que aumentando la tasa de interés, pero muy probablemente prolongando, digamos, la tasa elevada por un tiempo mayor al que todo el mundo está considerando. Sí, justo quería pasar al frente monetario porque veo también en la encuesta de Citibanamex publicada ayer que en Vector creen que Banco de México va a extender la pausa monetaria pues al tercer trimestre del año, ¿no? Y que el primer recorte de tasas se daría en diciembre, ¿es así? Sí, nosotros creemos que va a ser 25 puntos base en diciembre y el recorte sería de 25 puntos base en las subsiguientes reuniones. No creemos que vaya a haber un ajuste muy fuerte en el comportamiento de la política monetaria por dos factores. Uno, porque la inflación subyacente está bajando muy lentamente, y en segundo lugar, por lo que acabo de señalar, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de Chile y de Brasil, países que ya han iniciado la reducción de la tasa de interés de política, en el caso de México lo que estamos viendo es un crecimiento de la demanda, ¿no? En consecuencia, en el futuro, en los próximos meses, vamos a ver una presión de demanda que probablemente va a comenzar a dificultar, digamos, la reducción inflacionaria. Sí, los efectos de una posible desaceleración económica en Estados Unidos y de la política monetaria interna podrían provocar, ¿crees, una ralentización en México durante 2024? Digo, lo pregunto porque para ese año su perspectiva, como decías al principio, revisaron 2023 y los años subsecuentes, pero su perspectiva de crecimiento se revisó de 1.5 a 2.4%. Ya no se ve tan sombrío el año próximo, ¿verdad? No, ya no se ve tan sombrío porque justamente la desaceleración económica americana no va a ser tan fuerte como teníamos considerado al inicio del año. Va a existir, pero no va a ser tan traumática. Y en segundo lugar, el otro elemento que va a favorecer el crecimiento del 2024 es que la inversión va a estar en lo mejor del auge, ¿no? Entonces, dos factores que nosotros considerábamos que iban a influir en el comportamiento del 2024 se están manifestando, pero con fuerzas diferentes, ¿no? La desaceleración económica americana va a ser menos profunda de lo que pensábamos, y en segundo lugar, la inversión física en México va a ser mucho más profunda, mucho más fuerte de lo que inicialmente pensábamos. De acuerdo. Rodolfo Navarrete, economista en jefe de Vector Empresas, gracias por compartir tus escenarios para México, que estés muy bien. Saludos. Gracias a ti, Víctor. Gracias. Vamos a la pausa. Al regresar, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México pasará a manos de la Marina en 60 días. Volvemos.